Descalzos. Nos comprometemos a recorrer, comprender, a abrazar la historia de cada uno, que es la historia de todos. Para acompañarnos e iluminarnos en este caminar juntos. Contemplemos con la mente y el corazón los temas que atraviesan nuestro aquí y ahora. Nos descalzamos. Dialogar, hay que dialogar, siempre nos decían nuestras abuelas, madres, sobre todo en el tema de parejas, ¿no? Pero bueno, Padre Andrés, parece que dialogar hoy por hoy está concebido como te escucho, pero como para darte un consejo, te escucho, pero como para confrontar, te escucho, pero te doy mi idea inmediatamente. Es decir, dialogar, escuchar desde el corazón también, ¿no? Ver qué tenemos en común, qué nos une y no lo que nos separa. Dialogar, no imponer. Así es el título de este episodio. Nos proponemos, Adriana, reflexionar juntos sobre un tema que nos interesa a todos. Vivimos tiempos de fragmentación, vivimos tiempos de polarización, donde cada vez nos cuesta más el diálogo sincero y profundo. La intolerancia nos ha llevado a cerrarnos a la voz del otro, que el otro piense como yo digo, y si no, lo excluyo, queda fuera. Es más, es un enemigo. Lo hago mi enemigo. Entonces, hoy entramos en historias sagradas que tienen que ver con el diálogo, con la escucha, con una palabra que sea propositiva y no impositiva. Por eso, bienvenidos a este episodio. Vamos a trabajar juntos acerca de este tema que nos viene bien pensarlo y repensarlo juntos. Chiara Lubich me parece el personaje indicado para este episodio, ¿no? Incluyendo, no excluyendo. La verdad que es un gran abrazo, Chiara Lubich, para todos los cristianos, para todas las posturas, y tratar de encontrar eso común que nos hace seres humanos y nos hace justamente hermanos a pesar de nuestras diferencias. Traemos a una mujer, a este personaje histórico que nos ilumine hoy. Chiara es italiana, de la región de Trento. Ella nació hacia el año 20 del siglo pasado y fue sin duda una de las mujeres más ilustres de la iglesia del siglo XX. Nos dejó físicamente hace poquito, en el 2008. Ella es la fundadora y presidente del Movimiento de los Focolares, que está en 185 países del mundo. Su carisma se ha irradiado en diversos ámbitos de la vida, no solamente dentro de la iglesia, sino también en la política, en la educación, en la economía. Hoy nos acercamos a esta mujer laica, ¿no? Laica, docente. Sí, en el primer tiempo de la fundación, muy enjuiciada. Decían, por ser mujer y por no ser monja. Y ella se animó a abrir caminos y lo hizo desde el diálogo. Es la mujer de la unidad en el siglo XX, que junto con los papas ha ido extendiendo puentes con diversas religiones. La encontramos a ella al lado de los patriarcas ortodoxos, la encontramos a ella en medio de las mezquitas con los imanes, la encontramos a ¿Todos ella... la recibieron? ¿Todos fueron recibiéndola? La fueron recibiendo y la fueron escuchando. Impresionante. Porque para Chiara el concepto que tenía del diálogo era, en primer lugar, aceptar al otro y abrazar al otro como el otro era, sin buscar cambiarlo. Ella decía que hay que amar a todos. Hay que amar a todos, pero a cada uno como cada uno necesita ser amado. Claro. Y si empezamos nuestras conversaciones desde este presupuesto, y podemos ir a lo profundo como ella iba. Por eso Chiara Lubich es y sigue siendo, como la llamó Benedicto XVI, la apóstol del diálogo. Porque desde lo pequeño, en sus primeros pasos de la fundación, se dedicó
a ir en ayuda de los que eran bombardeados por la Segunda Guerra y darle un plato de comida al que no tenía y ponerse a jugar con un niño que estaba triste y ayudar a un anciano a llegar a los refugios antiaéreos. Después, claro, fue la mujer que llenaba estadios, la mujer que tiene innumerables doctorados honoris causa, pero porque pudo hacer del otro alguien sagrado. Y desde allí pudo acercarse buscando siempre desde el amor echar puentes para con todos. Y acá me anotaste una frase de ella. A ver. Que dice: asistimos a una invasión de odio, de violencia. Venzámosla con una invasión de amor. Esa era la propuesta. ¿Y qué te parece si esta propuesta de Chiara la vivimos en lo concreto de nuestros hogares? Claro que sí. En lo concreto de nuestros lugares de trabajo. Imagínate una iglesia del diálogo. Imagínate que de repente hacemos lugar al otro en medio de nuestras conversaciones, de nuestros pensamientos, dejando que el otro sea, y desde lo que el otro es, tratando de buscar puntos comunes, tratando de generar unidad, más allá de un montón de cosas que sin duda serán diversas, pero que nos enriquecen. Yo me imagino lo siguiente: como mamá, cuando alguien de la familia, mis hijos o las parejas de mis hijos me dicen, tengo un problema, y en vez de decirle, mira, ¿sabes qué? Justo ahora tengo una reunión con el Padre Andrés, decir, mandar mensajito: Padre Andrés, espéreme porque estoy en este momento con otra cuestión, dejar todo y escuchar. O me lo imagino como pareja, ¿no? Esto que siempre reclamamos, sobre todo las mujeres, y decimos, no me has escuchado lo que te dije, no escuchaste nada de lo que te dije. Y sin embargo, poder hacerlo desde el corazón, es decir, dejar todo y escuchar con todos los sentidos. Mirar, escuchar y también predisponerse desde lo físico, desde la postura, a escuchar al otro, olvidándose del celular, del reloj. ¿Se podrá? Se lo vamos a preguntar a una amiga, Guadalupe Díaz. Ella es psicóloga, otra historia sagrada de una mujer, para que desde su experiencia de vida, desde su ciencia, nos ayude a seguir iluminando este tema del diálogo que hoy nos proponemos trabajar juntos. ¿Cómo hacemos para escucharnos mejor, ser buenos oyentes, buscar el diálogo, consensuar, encontrar en el otro esta posibilidad de abrazarnos con la mirada, con la escucha, y no sentirnos agredidos por la persona que tenemos enfrente? Bueno, qué mejor que licenciada en psicología, Guadalupe Díaz. Estás allí, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Gracias, gracias. El Padre Andrés fue quien dijo, tiene que ser Guada la que hable de esto. Algo habrá consultado previamente. Bueno, conocemos de tu profesión, conocemos de tu acercamiento a los adolescentes, aquellos con los que nos cuesta más dialogar, y creemos, Guadalupe, que tenés mucho para iluminarnos con tu vida y con tu sabiduría. Bienvenido a este espacio en el que intentamos construir juntos temas que atraviesan nuestra vida y que en este caso tiene que ver con el dialogar y no imponer. Comunicación humana, comunicación sistémica. Primero, desde allí que nos expliques cuál es el trabajo de la psicóloga desde ese lugar. Y segundo, consultarte qué es justamente lo que más te piden, que ilumines y que ayudes en tu consultorio que tenga que ver con esto de la comunicación humana. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Vamos a conversar un poquito de un tema que realmente me apasiona, que tiene que ver con la comunicación humana. Esta comunicación humana que es una interacción que se va a dar entre dos personas y que necesariamente lo que diga e inclusive lo que no diga, dice algo. Y ese algo genera un movimiento en el otro.
Cuando decían recién, bueno, ¿qué es lo que yo puedo ver o encontrarme dentro del consultorio? Que tiene que ver con desde dónde me paro en esta comunicación, como la puntuación de los hechos. A veces las dificultades o las problemáticas que se presentan tienen que ver con puntos de vista diferentes sobre algo que lo mismo que estaba pasando en ese momento. Recién decía, bueno, si tengo que decirlo desde la experiencia de consultorio, y es muy común, porque a veces el adolescente tiene una manera muy particular de leer y entender y puntuar la realidad, y sus papás suelen entender una manera totalmente diferente de puntuar esa realidad, hasta dentro de las mismas instituciones educativas, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos de comunicación tenemos que empezar a pensar, o de estas dificultades, tenemos que empezar a pensar desde dónde nos paramos y puntuamos nuestra comunicación y la percepción que nosotros hacemos de algún hecho, y que muchas veces esa percepción, que es hija de nuestra proyección, que es hija de lo que a mí me está pasando, lo tomo como la realidad absoluta. Y sobre esa realidad me comunico, sobre esa realidad aparece luego un otro que también se va a comunicar y que empiezan a distorsionar o generar disfunciones en esta comunicación. Es decir, que tenemos que estar preparados. Es una práctica para que se transforme en un hábito, una virtud. Tenemos que practicar la escucha. ¿Cómo nos convertimos, Guada, en buenos oyentes? ¿Sabe que para poder convertirnos en buenos oyentes me parece que hay dos pilares fundamentales? Primero, el yo soy, y desde dónde me voy a comunicar. Yo soy el resultado de todas mis interacciones tempranas, de toda mi historia, ¿sí? Ya sea de 10, 15, 20, 30 o no sé cuántos años, pero todas esas interacciones va a ser la base con la que yo me voy a comunicar desde el otro, que van a estar teñidas de mi cuna emocional, que va a estar teñida de lo que yo siento, pienso, percibo. Entonces, el primer punto para poder escuchar y comunicar tiene que ser tener muy claro quién soy yo, para dejar de poner en el otro lo que es mío y sí poder hacerme cargo de lo que sí es mío. La alegría, la tristeza, el enojo son emociones, las emociones son viscerales, yo no las puedo eliminar, pero estas emociones que van a ser procesadas por el pensamiento y se van a convertir en sentimientos, van a tener olor, color, historia, forma. Entonces, yo tengo que tener muy claro qué significa para mí la alegría, qué significa para mí el enojo, qué significa para mí, inclusive qué significa para mí Cristo en mi vida. Yo tenerlo muy claro, porque no significa que si yo lo tengo de esa manera clara, el otro lo va a sentir de la misma manera. Entonces, primer punto, tener muy claro yo, en primera persona, yo, qué siento, qué pienso, dónde estoy, hacia dónde voy. Y en segundo lugar, tiene que ver con la predisposición de querer escuchar al otro, de querer estar atento a lo que el otro me quiere decir, comunicar, expresar, etcétera. Para poder escuchar activamente, yo tengo que tener desde la predisposición física, desde estar sentado, parado, pero mirándolo desde el cuerpo, la vista, todo, para poder estar atento de él, hacer algún resumen mental de lo que el otro me está diciendo y devolverle pequeñas frases, no sé, decir, lo que vos me estás queriendo decir es esto, comprendo esto que vos me estás queriendo manifestar, y sobre todo, no estar pensando qué le voy a contestar, estar escuchando al otro, para una vez que lo escuché, poder dar la respuesta de lo que el otro necesita. Básicamente, digamos, me va quedando así como algunos tips como para dar, ¿no? Y como el título de este episodio es dialogar y no imponer, ¿podríamos tener algún ABC para lograr el diálogo y no la imposición? Yo sé que no hay recetas para esto, pero sí me imagino que alguna guía. Creo que el dialogar y no imponer, la pandemia nos enseñó cómo hacerlo, que tiene que ver con la empatía. Para poder dialogar y no imponer, nosotros tenemos que convertirnos en personas empáticas. La empatía es una habilidad que uno va a desarrollar y que tiene que ver con esta capacidad de ponerme en el lugar del otro, no en los zapatos del otro. Eso es imposible. Yo no me puedo poner en los zapatos de nadie, porque esos zapatos tienen historia, tienen emociones, tienen puntuaciones de hechos que no son los míos. La empatía es ponerme en ese lugar a ver qué es lo que puede el otro estar sintiendo. Entonces, para poder dialogar y no imponer, yo tengo que practicar empatía. Empatía de comprender al otro de que tiene su historia,
que tiene su puntuación, que tiene toda su propia escala emocional, porque las emociones son como los colores primarios, yo los voy a ir mezclando y van a generar nuevos colores, con lo cual no hay dos colores iguales. Entonces yo tengo que comprender que lo que el otro está sintiendo, pensando, diciendo, responde a su esfera personal, ¿sí? Y que yo después veré en una segunda instancia qué vamos a hacer con eso. Pero primero el comprender al otro. Segundo, ayudar a que el otro se desarrolle. Por ejemplo, con algunas preguntas que nos ayuden a clarificar qué es lo que el otro está pensando, diciendo, sintiendo, y que por otro lado a mí también me clarifique como receptor de su mensaje lo que el otro está sintiendo. Por ejemplo, me molestó muchísimo lo que hiciste. Fantástico. ¿Qué te molestó? ¿Qué significa para vos molestar? ¿En qué crees que yo puedo haberte molestado? No inmediatamente decirle, no, yo no te he hecho nada, sos vos el que no. A ver, pregunto, repregunto. Y de esa manera también estoy ayudando al otro a desarrollarse. Tercero, orientar esta conversación, o nosotros ponernos como oyente al servicio. ¿A qué me refiero al servicio? A acompañar, a guiar, a contener a ese otro que por algo está abriendo, diciendo o manifestando esto que está pasando, ¿sí? Tercero, aprender dentro de la empatía, ¿no? Que es esto de dialogar sin imponer, es aprender o aprovechar la diversidad. ¿A qué me refiero con diversidad? Que todos somos diferentes. Yo hablo muy fuerte, soy muy pasional, y si hay algo que los caracteriza quizás a ustedes, o al menos yo en tu conocimiento como periodista, es tu tranquilidad, tu precisión para hablar. Yo hablo así, esa diversidad seguramente que se potencia. Y al potenciar decir, bueno, a ver, este otro que está conmigo, que es mi receptor, y ahora al mismo tiempo yo soy su receptor, juntos, ¿qué podemos construir para poder potenciar? Desde esta diversidad, de lo que tiene el otro, de lo que conoce el otro, ¿sí? Y el último, este quinto punto, este quinto tip, que tiene que ver con la tolerancia. Tolerancia a lo que no voy a poder cambiar, tolerancia a lo que simplemente quizás voy a poder abrazar desde el alma, tolerancia a el proceso que también tiene que llevar el otro. Entonces, cuando hablamos de dialogar sin imponer, tiene que ver con esta empatía. Empatía que tiene estos 5 puntos a practicar. Ojalá que se den los 5 al mismo tiempo, pero sí tenemos que ir haciéndolo de a poquito. Pero es un hábito. Padre, es todo tuya. Es lindo escucharte, Guadalupe, es muy lindo, porque nos podés conceptualizar cosas que tal vez venimos tratando de incorporar, pero que son tan difíciles. Me gustaría hacerte una pregunta doble, que tiene que ver tal vez con lo que yo vivo como sacerdote. Primero, preguntarte si hay un momento en el que el diálogo se tiene que terminar, ¿no? Donde ya uno no puede seguir avanzando en el diálogo porque, bueno, es en vano seguir dándole tiempo o energía, ¿no? Si existe ese fin del diálogo, por un lado. Y por otro lado, si nos podés ayudar con aquellos diálogos que se han postergado en el tiempo y que cuesta mucho retomarlos. Dejé de hablar con tal persona por alguna situación que vivimos y hoy siento un abismo para volver a dialogar, ¿no? Bueno, esas 2 preguntas se me venían escuchándote, si nos podés ayudar. Creo que lo primero que se me viene a la cabeza es que el diálogo se termina cuando hay violencia. La violencia, ya sea verbal, y esta violencia verbal desde un insulto hasta una ironía que ofende al otro, ahí se terminan los procesos de diálogo, ¿sí? Porque la violencia no tiene mediación. La violencia implica una actuación inmediata, donde también tengo que protegerme, y también quizás tengo que proteger al otro de que por algo no está pudiendo manejar y se saca de esa manera. Entonces, si hay que dar un cierre es cuando aparece cualquier acción o cualquier omisión que implique violencia. Entonces, eso como primer punto. Ahora, creo que voy a relacionar lo otro ya pensándolo como más en positivo. Para que una comunicación sea funcional, hay algunos ítems, ¿no? Voy a tomar algunos, y me voy a volver a lo emocional. Virginia Satir, que es una psicóloga sistémica, da varios puntos en toda comunicación funcional y dice que toda comunicación o toda transacción comunicacional que comienza debe ser terminada. Es decir, que para poder cerrar un diálogo, al menos yo tengo que cerrar este proceso comunicacional. Así sea poniendo en palabras, bueno, mira, la verdad que este no es el momento para poder seguir hablando, esto es lo que hemos pactado hasta ahora, después continuamos, ¿sí? Pero tiene que estar terminada.
Toda comunicación tiene que también estar este clima de respeto con respecto a lo emocional. Esto es lo que vos sentís y yo lo voy a respetar y lo voy a tolerar, pero la verdad que en este momento estoy empezando a sentir yo estas cosas, entonces me parece que también es un buen momento para poner fin. Y por último, tenemos que manejar patrones comunes de comunicación. Cuando ya se está por romper esa comunicación, claramente no estamos manejando patrones comunes. Entonces, dejar 2 o 3 ideas que sí hemos tenido en común, que sí hemos pensado en común, y quizás dejar la puerta abierta para un diálogo más adelante. Eso con respecto a la primera pregunta. Y con respecto a la segunda, que tenía que ver cómo hacemos para retomar los diálogos, la empatía, la pedagogía de la empatía, requiere el perdón. Una persona empática, una persona resiliente que aprendió de algo que le pasó, no odia. La persona toma la experiencia, la procesa, perdona y suelta. Entonces, ¿cómo hacer para retomar diálogos que tenemos estancados hace un montón, producto del enojo, el malestar, y que a veces ni nos acordamos por qué, pero sabemos que estamos enojados? Tiene que ver con esto de empatía y de ser resilientes. Guada, hay algo que te voy escuchando y voy pensando, digo, ¿cuáles son las veces que yo he propiciado reencontrarme con esa persona para dialogar? Cuando pude superar el orgullo y dar el primer paso. Cuando fui al encuentro, por lo menos en algunos casos, es cuando me ha dado resultado. Cuando pospuse absolutamente ese orgullo que no me dejaba acercarme y dije, ¿sabes qué? Necesito hablar con vos. Así, de frente, aunque sintiera que no era justo, que a lo mejor yo tenía la razón, lo que fuera, pero necesito que charlemos. Creo que ese fue, en los casos que lo he podido resolver, como el gran paso para el diálogo. ¿Coincidís? Totalmente, totalmente. Es más, ahora se me venía a la cabeza que incluso cuando hablamos de resolución de conflictos, según viste a los que hagan ese trabajo en equipo y todo, hay situaciones que requieren una solución inmediata, pero hay otras que requieren el dejar pasar el tiempo para que el momento, el lugar se vaya estructurando y se vaya dando. Y hasta vuelvo y redoblo la apuesta. Yo estoy lista para ir a hablar. ¿El otro está listo para hablar? Porque quizás el otro no está listo para hablar. Entonces simplemente dejo la puerta abierta, y no es que yo sabía, por eso estaba enojada con esta persona. No, bueno, yo ya dejé de abierto que este es mi momento, esperaré el momento que sea del otro. Fantástico, Guada. Bueno, lo que iba a durar media hora lo resumiste en 10, pero no solamente por tu capacidad de síntesis, sino por la rapidez en la que podías hablar. Envidiable. Gracias, Guadalupe, por estar aquí. Gracias por iluminarnos. Y bueno, te bendecimos para que sigas siendo una gran escuchadora que ayude a descansar muchos corazones en esos diálogos terapéuticos y sanadores. Muchísimas gracias a ustedes y quedo a su disposición para lo que crean que puedo ayudar. Gracias, millón de gracias, Guada, muy amable. La escucha es un encuentro de libertad, requiere humildad, paciencia, disponibilidad para comprender, empeño para elaborar las respuestas de un modo nuevo y sobre todo esta predisposición, escuchar para comprender y después compartir. Esto fue lo que hizo Jesús durante toda su vida, pero que vemos especialmente retratado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en ese pasaje que conocemos como los discípulos de Emaús. El contexto era la crucifixión de Jesús. Estos discípulos que lo habían seguido en vida, lo habían visto destrozado en aquel Viernes Santo. Y si bien se rumoreaba de una resurrección, ellos iban, dicen, con el semblante triste, discutiendo entre sí esto que había sucedido. Es en ese momento donde este peregrino divino se pone a caminar con ellos. Ellos no logran reconocerlo, pues era tal su tristeza, era tal ese corazón embotado por el dolor, que no logran descubrir que es Jesús el que va allí. Este Jesús se le acerca
con una pregunta que cobra mucho interés en este tema que hoy estamos compartiendo juntos. ¿De qué vienen hablando por el camino? ¿De qué vienen hablando? Pero no llega y le dice, che, aquí estoy, mírenme, qué falta de confianza y de fe. No. Primero los escucha. ¿Cuál era su preocupación? Hablen, digan, cuenten, compartan. Jesús siempre escucha, y no como una estrategia, sino como una forma de ser del mismo Dios. Un Dios que nos deja vaciarnos en Él, desahogarnos en Él. Por eso que el corazón encuentra tanta paz cuando puede decirse en Dios. Y allí le cuentan sus frustraciones, allí le cuentan sus broncas. Y ha terminado en la cruz, entonces, decepcionados. ¿Por qué? Claro. Y el Señor que hace silencio para que puedan sacar todo eso de su interior. Después de escucharlo, sí, se va a poner a iluminar con la historia desde los profetas, cómo tenía que acontecer lo que había acontecido con el Mesías y cómo ese Mesías tenía que padecer, morir y resucitar. Será en una pedagogía divina que los irá llevando hasta que sean ellos mismos quienes logren descubrirlo y reconocerlo. De eso se trata, que uno mismo pueda encontrar la respuesta cuando está en diálogo, en predisposición con el otro, que no necesariamente está pidiendo un consejo, ¿no? Que somos nosotros tan rápidos para eso, inmediatamente le contamos nuestra propia existencia, vida, consejos. No, Jesús escuchó, compartió y dejó que ellos mismos encontraran la respuesta. Anhelamos una iglesia escuchadora donde pueda hacer silencio y dejar que el drama de muchos jóvenes, que el dolor de muchos matrimonios rotos, que la incertidumbre de muchos ancianos, que el alejamiento de muchas personas de la fe pueda advenir con ese testimonio que habla muchas veces de dolor, que lleva a la desazón del corazón, y la iglesia que escucha, y desde esa escucha la iglesia que se enriquece y que puede abrir puerta y puede expandir cada vez más su corazón para que desde la escucha atenta del otro podamos ofrecernos como contención, como abrazo, como posibilidad para vivir nuestra existencia. En esa iglesia creemos, esa es la iglesia del Papa Francisco, esa es la iglesia sinodal, esa es la iglesia que no impone, que no levanta el dedo juzgador, que no califica y que etiqueta. Hacia allá vamos o hacia allá queremos ir. Esta misma realidad vale para la familia, para los amigos. Por eso, qué bueno ser como Jesús, escuchadores del otro, para que la verdad que siempre terminará saliendo a la luz pueda salir en un clima de unidad, de confianza, de mutuo respeto y valoración. Me hace acordar a la historia, ¿puedo, no? Claro que sí. De un anciano que vivió en una pensión allí en Buenos Aires, un hombre mayor, y era muy conocido porque a él acudían muchísimas personas para contarle lo que les pasaba, ¿no? Nadie sabía qué sucedía en esa habitación, en ese cuartito de esa pensión, pero este anciano los recibía, los escuchaba, les cebaba mate, los miraba, y de allí salían iluminados con alguna respuesta o solución para los problemas que tenían. Entonces se entera, cuando no, un periodista. Tu gremio. Claro. Y este periodista, ¿qué quería? La primicia. Quería tener él la exclusividad de esa nota con este personaje. Cada vez llegaba más gente a la pensión, porque de allí salían todos reconfortados. Quería saber cuál era el secreto de este anciano.
Y sobre todo el contexto, ¿no? Un anciano en una pensión muy humilde. Lo único que teóricamente decían es que los escuchaba y les llevaba mate, nada más. Y se va el periodista con todas las ínfulas de preguntar para que le respondan, obviamente, cuál era el secreto. Y entonces le empieza a preguntar, ¿y cómo hace? ¿Y por qué ayuda a la gente? ¿Y por qué los escucha? ¿Y qué les dice? Y el hombre lo miraba y les llevaba mate, con una sonrisa. Una mirada que transmitía tremenda serenidad. Entonces hace una pausa el periodista y dice, usted es sordo. Usted es sordo, sordo como Tapia, y está estafando a la gente, pensando la gente que usted los escucha y resulta que es sordo, por eso no contesta. Y los gritos fueron escuchados por alguien más que vivía en la pensión, que conocía la historia, y se hace un momento, tranquilo. Sí, el señor es sordo hace muchos años, pero lo que pasa, porque yo también lo he hecho, es que quien se acerca a él, lo mira, y en esa mirada serena, se da cuenta que no está escuchando con los oídos, pero sí desde el corazón. Y entonces, por eso se van reconfortados e iluminados. Ojalá que nuestros hijos, nuestros amigos, nuestras parejas, las personas con las que a diario convivimos, se vayan de nuestro lado diciendo, me voy porque me escuchó desde el corazón, iluminado para encontrar una solución. Ojalá. Hoy se habla del ministerio de la escucha. Uh-huh. Y estamos preparando ministros de la escucha. Simplemente hermanos que sean capaces de escuchar con el corazón. Por eso tu relato nos viene bien para ejercitarnos todos, cada uno en su ámbito, allí donde Dios nos ha sembrado, y juntos ser ministros de la escucha. La palabra ministros viene de servicio. Qué lindo servicio es escuchar a alguien cada día. Pero mientras tanto, practiquémoslo. Claro que sí. Cada día, en casa, dialogar, no imponer. Ojalá que este episodio nos ilumine e ilumine a quienes lo escuchan y lo comparten. Que así sea. Hasta la próxima. Muchas gracias.